temo cada vez que recibo una comunicación de ese pastor porque sé que tengo que viajar hasta allá, a esa punta, y es un viaje largo. Bueno, y él fue educado en un ambiente de ignorancia, de pobreza, superstición, y también por eso tuvo un carácter bastante indolente. Buen día. ¿Cómo está, Mari? Buen día, Ángel. De acuerdo entonces con la atmósfera supersticiosa con la que él se crió, empezó a sentir pretendidas revelaciones y visiones divinas. En este último año, en 1823, supuestamente el ángel Moroni se le reveló a él, y el ángel, si van al templo mormón que está en Ciudad Evita, ¿cuántos de ustedes lo han visto? Sea en la ruta del Seiza, han visto en el pináculo hay una estatuilla de oro. Ese es, bueno, es dorado por lo menos, no sé si es de oro o no. Es la matanza, si fuera de oro se lo hubieran robado hace rato. Pero ese es una estatua del ángel Moroni. El ángel Moroni, le reveló el lugar donde estaban enterradas las tablas de oro que contenían la historia de la antigua América en caracteres de egipcio reformado. Vamos a describir un poco más de eso poco después. Pero el hecho es que el mormonismo es muy, dicen América, hablando de Estados Unidos, es muy EEUU-céntrico, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí en un ratito algunas cosas más que esencialmente... Ahora, yo soy norteamericano, pero sé que la Biblia no es Estados Unidos céntrico, pero el mormonismo lo presenta así. Y van a ver algunas razones por las que lo hace. Bueno, entonces José Smith, unos años después, en 1830, era conocido como Joe, y él establece la Iglesia Cristiana de los Santos de los Últimos Días. Y hoy se conocen así, los Santos de los Últimos Días, son mormones. ¿Sí? ¿No les gusta? Sí. Uh-huh. Y se estableció en el estado de Nueva York, y él pudo convencer a unos cuantos amigos de que su traducción de las tablas de oro que supuestamente encontró fueron entregados al ángel Moroni y se realizaron con el Urim y el Tumim. ¿Alguien recuerda de qué se trataba eso? El Urim y el Tumim eran dos herramientas que Dios le dio al pueblo de Israel para que el sumo sacerdote pudiera entender y discernir cuál era la voluntad de Dios. Usaba esas dos piezas que les fueron instruidos por Dios a hacer. Entonces, cuando no tuvieron quizás una guía específica para la voluntad de Dios en cuanto a qué debía hacer el pueblo de Israel en alguna situación, usaban el Urim y Tumim, y así podían discernir qué sería la voluntad de Dios. En un caso, creo lo vimos en el libro de Josué, donde había un caso, ellos van y por medio con ayuda del sumo sacerdote, consultan de Dios y Dios les muestra qué hacer, ¿sí? Usando el Urim y el Tumim. En otro, con los gibeonitas, no hacen eso y les sale mal. Pero entonces él dice, sí, estas tablas fueron usadas y traducidas, me los dio el ángel Moroni, me dijo dónde encontrarlas, y fueron entonces hechas con las dos piezas. Se dice que las tablas estuvieron escondidas en la tierra desde el año 420 de nuestra era, entonces más de 1600 años, hasta 1823. Fecha en que José Smith descubrió en el monte Cumorah, en el estado de Nueva York. Sí. Bueno, esto fue en el año 420, o sea, unos 300,
350 años después del tiempo del Nuevo Testamento, que tenemos las epístolas y todo. Ahí supongo que uno de los viajes de Pablo de España fue hacia los Estados Unidos. Ahora, ¿alguien recuerda? Sé que esto no es historia argentina, pero ¿alguien recuerda cuándo se descubrió las Américas? 1492. O sea, más de 1000 años antes de eso ya habían estas placas enterradas ahí. Ahora sabemos que habían pueblos indígenas en las Américas. Sí, entonces, la historia del mormonismo dice ser comenzado en ese tiempo de los pueblos indígenas en las Américas antes que se descubrió. Entonces esas tablas tenían lo que es hoy es el libro del Mormón. Vamos a hablar un poco más del libro Mormón en un ratito. En 1831 él recibió una revelación y ordenó a todos los santos que establecieran en Missouri la tierra del Sion. Ustedes no sabían que Sion está en mi estado natal, de Missouri. De hecho, está a 3 horas de mi ciudad natal, nuestra ciudad de donde venimos. Hay otro en Kirkland, Ohio, entonces al norte de Missouri, al noreste de Missouri. Entonces ellos se convirtieron en los centros principales del movimiento mormón. La ciudad de San Luis, que tiene el arco grandote de St. Louis, la han escuchado, la han visto quizás en alguna película. Spider-Man nunca se colgó de esa, pero hay algunas otras películas. Bueno, está al sur, quizás 1 hora y media de eso. Unos años después, en 1839, de esas ciudades fueron deportados por orden del gobernador y huyen de Missouri y se acogieron en Illinois, al estado también un poco más al noreste, y fundaron la ciudad de Nauvoo, y fue ahí que el profeta realizó su mayor alarde, anunciándose a sí mismo, entre otras proezas, como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Cuando hizo eso, fue acusado de inmoralidad, de falsificación, encubridor de crímenes, huidos de la justicia y otros graves delitos. Entonces José Smith fue arrestado, el pueblo asaltó la cárcel y lo mató, a él y a su hermano Hiram. Un prosélito de Josué Smith, Brigham Young, que vino de Inglaterra, él se convirtió en la cabeza visible de la mayoría de los mormones. Una fe simple, de una inteligencia escasamente cultivada, Young creyó en Smith y permaneció fiel al profeta durante toda su vida. Con Brigham Young a la cabeza de los miles de discípulos, llegó en julio de 1847 a otro estado de Utah, donde hoy es la mayor concentración de mormones en los Estados Unidos. Pero en ese entonces era un territorio deshabitado. Películas del lejano oeste, muchos de esos tienen lugar en Utah. A algunos le gusta Clint Eastwood o alguno de esos. No sé si John Wayne es un nombre actor, ¿viste? De mi generación y más allá. Lo siento, jóvenes. Se han perdido Clint Eastwood, John Wayne y los grandes. Está bien, no se preocupen, tenemos algo de Tony Stark aquí para ustedes esta mañana en la reunión. Me estoy desviando. Entonces, hay varios presidentes, profetas, videntes, revelador. Actualmente hay 3 presidentes, Kimball, Tanner y Romney. Ahora, menciono Marion Romney porque uno de los candidatos de presidencia de Estados Unidos que iba en 2016 era Mitt Romney, que es el sobrino de Marion Romney. Entonces, esta familia Romney, por ser no solamente uno de los presidentes de la organización, tienen un
peso político en donde funcionan. Hay unos 6 cuerpos religiosos distintos dentro de los mormones. Tenés la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tiene su sede principal ahí en Utah. Y ellos son los conocidos como los Brighamitas de Brigham Young, porque reconocen a Brigham Young como sucesor autorizado de José Smith. La Iglesia Reorganizada de Jesucristo es otro, también de los santos de los últimos tiempos. Tiene su sede en el estado de Missouri. Vamos, los Joseitas, los misurianos, y porque ellos insisten que la sucesión del oficio profético tiene que descender por la línea directa de José Smith, entonces rechazan el cargo de Young. Hay otro que se designó en el templo en Sion, y ellos tienen ahí las supuestas piedras inscritas y colocadas por José como mojones que indican el sitio del templo. Esa es la Iglesia de Cristo del Lote. La Iglesia de Jesucristo Bickertonita es otro. Rigdon, el director de ese, se opuso a las ideas de poligamía que promulgó José Smith y Brigham Young, y entonces fue expulsado por ser insubordinado. La acción final de su insubordinación fue rehusar entregar a su hija Nancy para que fuera una de las esposas de Smith. Aclaro, su hija Nancy era adolescente. Sí, entonces Josué Smith le pidió que le entregara para ser su esposa, una de sus varias esposas, y el padre le dijo, no. Bueno, lo excomulgaron, y ahí comenzó su propia sede. Tenés los culteristas. El director Gatler pretendió tener una visión que indicaba que debía ser él, sucesor de José. Este grupo logró un séquito en el norte de Iowa y Wisconsin, también estados cerca de Missouri. Y tenés los Strangitas, que también una dirección de Strang, que él apareció luego tarde en el mormonismo como uno de los directores. Ahora, con esas 6 diferentes divisiones de mormones, ¿ven algún problema? No es verdad lo que dicen, y de hecho, el que uno puede decir una cosa, Dios me ha revelado esto, el otro puede decir otra cosa, Dios me ha revelado esto, nos presenta, hay una cierta inseguridad en lo que Dios realmente dice. Ahora, ¿cuál es un pasaje que nos ayuda a entender que sí podemos estar seguros de lo que Dios dice? Y que no es una diferente revelación de uno al otro. Segunda de Timoteo. El hecho de que Dios no cambia, sí. Es bueno. De hecho, en las enseñanzas, vamos a ver esto la semana que viene, el hecho de que se aprueba la poligamía, hasta recientemente se aprobaba, pero era por revelación de Dios. Brigham Young tuvo estas, y José Smith tuvieron estas. Bueno, Dios dice que está bien, y vamos a ver en un ratito también un poco más de eso. Pero otros, ahora recientemente en estos últimos 30 años, ahora supuestamente se ha revelado que no está bien. Entonces, ¿Dios no sabe qué está bien y qué está mal? ¿O tiene que probar una cosa y luego probar otra si no le sale bien? Entonces, el principio de que Dios no cambia. Bien, ahí. Mencionaste 2 de Pedro y es 1... Sí. No es de interpretación privada. Eso es el pasaje que estaba pensando. Entonces ahí 2 de Pedro 1:19 tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta el día esclarezca y el lucero de la mañana. Y el próximo versículo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
sea, esta es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. No me va a dar a mí una revelación diferente a ti. Entonces, leemos, estudiamos, indagamos, descubrimos qué dice la palabra de Dios. Sí, y en eso nuestra interpretación puede ser un poco variado, pero es decir, bueno, por seguir las reglas de interpretación, que de simplemente sentido común, leemos, bueno, esto puede estar hablando de eso, puede estar hablando de... Hay algo de variación, pero cuando es completamente opuesto, no puede ser cierto. Entonces, podemos estar seguros que lo que tenemos es la palabra de Dios y tan simplemente si lo leen inteligentemente, o sea, prestando atención. ¿Cuál es el argumento del escritor aquí? ¿Qué quiere decir Dios en este pasaje? ¿Qué hubieran entendido los oyentes principales, los lectores originales a esta carta? ¿Qué hubieran entendido ellos? Y hacemos preguntas así y llegamos a lo que Dios quiere decirnos de ese pasaje. Entonces, no puedo leer un pasaje y decir, bueno, Dios en su palabra revela A. Y otro diciendo, Dios en su palabra revela B. Y A y B son completamente opuestos. No funciona así. Si están completamente opuestos, ¿qué significa? Significa que uno está acertado, el otro está mal, o los dos están mal. Pero ambos no pueden estar correctos. Ahí vamos a ver. Gracias. Si dan vuelta a la página, vamos a ver ahí sus libros. Vamos a concentrarnos un poco en eso porque es importante. Pero antes de eso digo una cosa más. ¿De qué habló Pablo a los Corintios? Eran muy divididos. Que algunos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y algunos los espirituales, yo soy de Cristo. Ajá. Pero les dice, tiene que haber una unidad. Nos damos cuenta que uno riega, uno siembra, uno riega, uno trabaja la tierra y de Dios es la cosecha. Entonces, aún en estas divisiones, bajo una misma religión, no están siguiendo un principio bíblico acerca de la unidad. Ahora, y es una buena enseñanza para nosotros también. Sé que no somos la única iglesia de sana doctrina. Entonces, no hay que tener celos ni competencias de ninguna otra iglesia que está enseñando y haciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, algunos plantan, algunos riegan y de Dios es la cosecha. Por eso no hay que tener... sé que quizás cada uno tenemos predicadores favoritos. Pero no significa que los que no son favoritos no tienen algo de Dios, mientras que sea de su palabra para nuestra vida. Uy, no, se sube el abuelo otra vez, me voy a apagar. Ay, no me gusta ser coca con vestido de Manaos. Me voy a apagar los oídos. No podemos hacer eso porque sabemos, está trayendo la palabra de Dios, entonces nuestro oído tiene que estar atento. ¿Por qué? Uno trabaja la tierra, otro siembra, otro riega, y Dios hace la cosecha. Entonces eso debe ser un buen principio en nuestra actitud. Sí, dentro de la religión mormona. Hay diferentes denominaciones también bajo de la rama cristiana, ¿sí? Entonces hay evangélicos, bautistas, hay varios pentecostales de que son más conservadores y siguen un poco más al pie de la letra de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces predican el evangelio sin obras, pero por medio de la fe, y eso es buenísimo, ¿sí? Hermanos libres, hay algunos otros que son denominación cristiana o religión cristiana, pero diferente denominación. Pero en ninguna de esas es
siguiendo simplemente lo que hacen o creen por su líder. Eso es una gran diferencia de lo que vemos en la religión mormona. Sí, hay diferencias porque hay algunos lugares donde la Biblia quizás no es tan clara como nos gustaría que fuera. Entonces hay una diferencia de interpretación. Y otros lados es la diferencia de interpretaciones porque no están siguiendo las reglas de interpretación como deberían. Porque hay reglas de interpretación. Una de esas muy fácil es que si estás leyendo el texto, tiene sentido en su sentido común, el sentido simple, más que probable es el sentido original que tuvo. ¿Sí? Entonces tomamos en cuenta los géneros literarios, leemos libros poéticos diferentes a que leemos libros históricos. Entonces la lectura, reglas de lectura e interpretación general también se aplican a la Biblia. Sí. ¿Cuál de estas divisiones decís? De eso no estoy seguro. Vamos a la siguiente página. Sus libros. Tenemos primeramente, obviamente, el libro del Mormón. Ahora, supuestamente él encontró las tablas en 1927 y las termina de traducir 3 años después, según Josué Smith. El libro, algunos de estos, simplemente por la buena descripción, la descripción concisa que tuvo, las saqué de Wikipedia, decían lo que quería transmitirles y lo decían de una forma corta y concisa. El libro fue publicado por el restauracionista José Smith y sostenía haberlo traducido de los escritos de los profetas y agrógrafos que habitaron en la América precolombina, o sea, antes de Cristóbal Colón. La introducción del libro afirma que los textos contenidos en él sería el compendio de escritos anteriores abarcando un periodo de 1000 años de historia, entre 600 a.C. y 400 después. El relato describe la creencia de los indígenas de América en la venida del Mesías para expiar los pecados del mundo y la subsecuente visita de Cristo al susodicho pueblo después de su resurrección. ¿Captaron eso? ¿Dónde vino Cristo en su primera venida? A Estados Unidos, no sabían eso, ¿eh? Puede ser. El libro toma su nombre de Mormón, quien de acuerdo al libro sería uno de los últimos profetas que escribieron en él alrededor del año 390 después de Cristo. Entonces uno de los primeros profetas llamado Mormón, de ahí sacan su nombre, le dio estas tablas a el ángel Moroní, quien le dijo a Josué Smith donde estaban enterradas. Las principales comunidades arqueológicas, históricas y científicas no consideran que el libro del Mormón sea un registro antiguo de eventos históricos reales. Ahora, una gran evidencia que tenemos en cuanto a la Biblia es que podés ir aún hoy, y aún hoy se están descubriendo cosas arqueológicas, elementos arqueológicos que atestiguan de la veracidad del pueblo de Israel y el registro del Antiguo Testamento. No hay nada así para lo que el libro de Mormón detalla. Estos científicos y críticos del libro no ven aspectos sobrenaturales en el relato de Smith. Sostienen que el libro fue escrito por él mismo o solo o con la ayuda de asociados más educados, utilizando, por ejemplo, otras obras literarias. Elementos de la historia considerados anacrónicas o no teniendo un registro del tiempo, así como la ausencia de pruebas fidedignas, les llevan a rechazar la historicidad de la obra. O sea, según expertos históricos, arqueológicos, no tiene confiabilidad histórica. Y eso es diferente a lo que se puede decir de la Biblia. Aún expertos seculares reconocen que hay eventos históricos, pueblos históricos, quienes verifican el registro de la Biblia.
Según la versión de Smith y la narrativa del libro, el libro de Mormón estaba escrito originalmente en caracteres por lo demás desconocidos que son llamados egipcio reformado. Ahora, él dice, las tablas que encontré, el libro del Mormón, fueron escritos en un lenguaje llamado egipcio reformado. Egipcio reformado. ¿La conocen ese idioma? ¿No? Porque no existe. Hasta el día de hoy, tal idioma no se ha descubierto. Si te digo, los israelitas escribieron en hebreo. Te puedo mostrar manuscritos datados del tiempo de los israelitas escritos en hebreo. Te puedo decir, también hablaron, en el tiempo de Jesús, hablaron en arameo, que era como un hebreo prestado e influenciado por el tiempo babilónico. Y te podemos mostrar manuscritos. Podemos mostrar manuscritos datados hasta el tiempo cópticos, que es egipcio, antiguo, urídico, acadiano, todos estos idiomas del Medio Oriente de ese tiempo de los judíos. Pero adivinen cuál no existe, no se encuentra ni en ningún lado, no hay ningún pedacito de ningún manuscrito, el egipcio reformado. No existe. No hay evidencia arqueológica, ni lingüística, ni ningún otro tipo que afirme su veracidad. Smith afirmó que el último profeta en contribuir el libro, un hombre llamado Moroni, el ángel Moroni, lo enterró en la colina Cumorah en el estado de Nueva York antes de su muerte. Y luego, perdón, está mal escrito, debería ser un hombre llamado Mormón, porque Moroni es el ángel. Ahí se le aparece como un ángel luego en una visión y ahí revela la ubicación de las planchas de las tablas, instruyéndole a traducirlas al inglés. El evento central del libro es la aparición de Jesucristo en las Américas, poco antes de su resurrección. Ahora, ellos usan la versión inspirada de la Biblia, que ellos creen que es la versión King James, con agregados de textos que José creyó oportuno intercalar para sus fines. Ahora, es interesante, vamos a ver esto ahora también. La Perla de Gran Precio es otro libro, contiene selecciones de Génesis y Mateo traducidos por José Smith, junto con su propia historia y testimonio, sus artículos de fe. Una traducción del libro de Abraham, traducido por Smith de unos papiros egipcios. Otro libro donde no tiene fundamento arqueológico. Pueden pasar a sentarse, no hay problema. Para realizar dicha traducción, Smith habría usado una gramática egipcia propia, transcrita parcialmente en una obra que quedó inconclusa. Los detractores del libro de Abraham, esta traducción que usa en La Perla de Gran Precio, señalan que la traducción realizada por Smith es falsa y que los papiros en realidad son fragmentos de otro manuscrito antiguo llamado el Permiso de Respiración de Horus, lo que hoy conocemos como el Libro de la Muerte. O sea, hay otro libro antiguo que Josué Smith tomó prestado para hacer su traducción a lo que supuestamente son las tablas de la ley. ¿Alguna vez han hecho trampa en la escuela haciendo un informe? Tienen que escribir un informe y ¿qué hacen? Vamos a Wikipedia. Sí, vamos a agarrar eso, copiar, pegar, listo. Profe, acá tenés mi informe escrito por mí mismo y nadie más, excepto yo. ¿Y qué hace el profesor? Bueno, voy a agarrar un pedazo, un párrafo tuyo y vamos a ponerlo en Google. ¿Y qué aparece? El artículo de Wikipedia. Hiciste trampa. Eso es lo que pasó con este libro de Abraham. Entonces, expertos, toman, espera, esto me suena muy parecido a este otro libro antiguo. Ajá, alguien hizo trampa. Se llama plagio.
Y encima, este libro de la ley hubiera sido escrito, este libro de Abraham, que es en realidad el libro de los muertos, habría sido escrita entre los siglos primero y antes de Cristo y el primero después de Cristo, o sea, 15 o 20 siglos después de la supuesta existencia de Abraham. Y él escribiéndolo, presentándolo como si Abraham lo hubiera escrito. No concuerda. Las doctrinas y convenios, otros libros y sus pactos y mandamientos. Ahora, una cosa interesante acerca de su traducción del libro de Mormón y la perla de gran precio, que tiene selecciones de Génesis y Mateo. Su traducción, de hecho, son citas agarradas de la versión de inglés de King James, de la Biblia King James. O sea, en algunas secciones simplemente agarró y lo puso en su traducción. Pero supuestamente es una traducción de un libro antiguo aún antes de 1611, que fue la primera versión del King James. ¿Qué? No tiene sentido eso. Pues la traducción, cuando uno hace una traducción, tenemos dos personas, dos expertos, vamos a hacer una traducción. Te prometo que van a haber variaciones en esas dos traducciones. Te doy el mismo pasaje. Oscar, vamos a traducir Juan 3:16. Entonces, él lo traduce, Ángel lo traduce, y va a ser, en su contenido va a ser igual, pero la forma que lo dicen va a ser un poco diferente. Entonces, lo que encontramos en la traducción supuesta de las tablas estas re antiguas del año 420, de algunos pasajes que encontramos en Génesis y Mateo, son iguales, no variadas, pero iguales a una versión, a una traducción de la Biblia en inglés de 1611. Otra instancia de copiar y pegar. Sí, como una de las razones que lo puse está en Wikipedia. Cada uno puede, ¿qué creen los mormones y por qué? ¿Y cuáles son sus libros? Pero tal como vimos con los testigos de Jehová, no son permitidos, les desaniman muy fuertemente de leer otras lecturas, ¿sí? Entonces, por eso, si vas a hablar con un mormón, no te van a aceptar tu versión de la Biblia, sino que van a agarrar su versión. Sí, lo mismo con los testigos de Jehová. Termino con esta sección. Doctrinas que enfatizan, y esto vamos a ver si les suena la campana de alerta. En cuanto a los pecados, el bautismo lava los pecados. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un bautismo, si fuéramos mormones, creeríamos que hay que vaciar el agua por todos los pecados que se han lavado en el agua. Ahora nosotros vaciamos el agua por otra razón. Son mugrientos algunos, no. El bautismo lava los pecados. Ahora, ¿qué sabemos bíblicamente? ¿Qué es lo que lava los pecados? La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Sí. Bautismo de los difuntos. Los vivos se pueden bautizar por sus familiares muertos. O sea, si tenés un familiar que sabes que, no, se fue al tercer pozo del infierno, pero si me bautizo por él, puedo elevarlo a un reino más alto. De hecho, vamos a ver, los mormones creen en 3 diferentes reinos y un infierno para los que completamente reprobados. Entonces, si tu tío o tía es completamente reprobado, no te preocupes, puedes bautizarte por ellos, así los elevas al reino terrenal, por lo menos. ¿Ibas a preguntar algo? ¿Qué? Matrimonios eternos, sellados para la eternidad, uniones y casamiento para la eternidad. Les debe estar sonando la campanita, alerta, alerta. ¿Qué dijo Jesús? El matrimonio es para esta vida. En el cielo no habrá casamiento, no habrá matrimonio. Ahora quizás sea un poco deprimente
pensar, ¿no hay matrimonio en el cielo? Debería elevar el propósito del matrimonio en esta tierra, ¿sí? En nuestras mentes, que es reflejar la relación de Cristo y su iglesia. La verdadera iglesia, por supuesto, es llamada la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y sostiene poseer la verdad de Dios. Entonces, según ellos, venís a esta iglesia y lo único que te vamos a alimentar es falsedades y mentiras. Y no tenemos la verdad. Lo siento. La realidad es que acá tenés la verdad y lo podés llevar a tu casa, lo podés poner en tu mente y tu corazón, podés practicarlo, podés amarlo, podés guardarlo. La verdad no está en ninguna iglesia, está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos revela lo que es y debe ser la iglesia. También creen Jerusalén en América. Como dije, es muy Estados Unidos céntrico. Jesucristo establecerá su reino milenial en Sion, Missouri, a 3 horas de mi ciudad natal. ¡Sí! Entonces los que quieran mudarse para allá empiezan a ahorrar para... También creen, hay 10 tribus perdidas. Las tribus perdidas de Israel son los antecesores de los indios norteamericanos que un día Dios reunirá en su nueva Jerusalén. Entonces, decimos, bueno, ¿dónde habla la Biblia de estos antepasados indígenas de la era precolombina en las Américas que tuvieron profetas y todo? ¿Dónde dice eso? No las encontrás porque son los 10 tribus perdidos de Israel. Ok. El israelita contento con lo que cree. Y por último, que vamos a ver ahora, la poligamía. Si un hombre se casa con una mujer y desea desposarse con otra o con 10 más, y la primera consiente en ello, son dados en matrimonio, queda justificado y no es el adulterio. Es interesante. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 19? Varón y hembra los creó, y luego los dos serán una sola carne. La Biblia es bastante fuerte en cuanto al adulterio. Ahora, ¿encontramos poligamía en la Biblia? Sí. ¿Pero encontramos la aprobación de Dios por la poligamía? No. Esa es la diferencia. Recuerden, encontramos en los géneros históricos. O sea, cuando nos está contando qué pasó, nos está contando la historia. Y el hecho, un elemento más que apunta a la confiabilidad de la Biblia, es que la historia que presenta no es todo libro. Si pudieras escribir tu propia historia, ¿evitarías incluir lo malo? Naturalmente sí, especialmente en la cultura que rodeaba la escritura de la Biblia. Era mucho esto de elevar a los héroes. Los héroes eran como dioses, no tenían faltas. Pero vemos el pueblo de Israel y los hombres y mujeres que Dios usó para cumplir sus propósitos tienen agujeros por todos lados. Y nos dice dos cosas. Es verdad, porque nadie escribiría una historia así acerca de sí mismo. Entonces tiene que ser verdad. Y lo segundo, si Dios puede usar personas así, quizás puede usar también. Bueno, vamos a parar ahí. Padre, te doy gracias por el hecho de que podemos pararnos firmes en tu palabra, confiando en tu verdad, que tenemos en nuestras manos. No tenemos que ir corriendo a otro lado para descubrir, pero con una lectura sencilla y razonable podemos entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas y puedes revelarnos tu verdad y podemos entonces practicarla y no tenemos que ir buscando revelaciones extras y no tenemos que estar obrando para nuestra salvación, sino que lo encontramos únicamente y solamente en Cristo. Te doy gracias por cada uno aquí reunido hoy. Que
Elías en el resto de la reunión y los eventos del día. En el nombre de Jesucristo.